Qué hermoso día para estar acá. Hoy es 28 de septiembre. No se enseña mucho en la escuela, pero el 28 de septiembre es la efeméride, es el aniversario de un día muy particular. El Operativo Cóndor. 18 locos, 18 militantes secuestraron un avión de aerolíneas y se fueron a plantar la bandera argentina en las islas. Exacto. Y hoy se cumple un aniversario. 7 banderas. Sí, 7 banderas, claro que sí. Sí, pero por primera vez, hasta cantaron el himno por primera vez en las Islas Malvinas. Vamos a estar hablando de eso. Por eso estamos aquí en el museo hermoso. ¿Lo recorriste a vos? Está increíble, por favor venga, porque realmente es un museo que tiene un montón, muchos hechos históricos que realmente una vez no se da cuenta y acá tiene todo un recorrido muy interesante para ver. De primer mundo, cómo está dispuesto, cómo está hecho para que vengan en todo tipo de plan. Vamos a arrancar porque vamos a hablar mucho de Malvinas, vamos a hablar con los chicos, vamos a pensar sobre este enclave colonial, uno de los poquitos que quedan en el mundo y es inglés y tiene que ver con la Argentina, por eso te vamos a mostrar la historia primero, la historia de la usurpación inglesa a nuestras islas, las Islas Malvinas. Mirá. Son innumerables los mapas que demuestran que el archipiélago era conocido al menos desde 1527. Sin embargo, recién en 1592, el marino británico John Davis avista las islas y se atribuye el descubrimiento. El primer intento de ocupación se produce en 1764, cuando Francia desemboca en la bahía de la Anunciación y funda el asentamiento Fort Saint-Louis en la isla Soledad. En 1766, y en forma paralela al asentamiento francés, una expedición británica llega clandestinamente a las islas y construye el fuerte Port Egmont. Con la Revolución de Mayo se inaugura otro capítulo en la historia de las Islas Malvinas. El argumento más obvio de por qué las islas son argentinas es porque finalmente todos habían reconocido que eran de España, que pertenecían a la zona del Virreinato del Río de la Plata y naturalmente cuando Argentina se independiza y adquiere jerarquía de Estado, todo eso pasa a ser jurisdicción argentina. El comandante de la embarcación Heroína en 1820, Shewitt, asume la comandancia de Malvinas en un acto público en el cual asisten navegantes, balleneros, representantes de Inglaterra y de Estados Unidos y de Francia, y todos parecen acordar con esa situación. Mientras la comandancia política y militar argentina gobierna las islas, en Londres se preparan nuevos planes secretos de ocupación. El 3 de enero de 1833, la corbeta británica HMS Clio desembarca en Puerto Soledad y su capitán, John Onslow, toma posesión de las islas por la fuerza. De las 4 agresiones armadas británicas que sufre Argentina en el siglo XIX, solo la de Malvinas sigue sangrando como una herida en nuestro territorio. Sigue sangrando, por supuesto que sí. Claro que sí. Y para seguir hablando, para analizar, si te parece, Agos. Sí, claro que sí. ¿La viste Iluminados por el Fuego? Muy buena película. Peliculón, de esas que emociones. Yo la había ido a ver cuando estaba en pleno secundario y la profesora de historia lloró mientras la veíamos. Y ahí uno medio cobra dimensión de lo grosso de la historia, ¿no? Que está pasando por delante de tus ojos. El escritor de esa película es Edgardo Esteban. Le damos un fuerte aplauso. ¿Cómo fue sentarte a escribir? Es una historia que además la sentís en carne propia, la historia de las Malvinas, pero sentarte a escribir la película, ¿desde qué ángulos, desde qué lugar plantar la mirada? Y para mí, bueno, gracias por la invitación, estar acá en este museo, para mí siempre es movilizador. Estar en este museo y con jóvenes aún más, ver también que hay hijos de excombatientes, que acá vio una niña, allá vio otra. Que son hijas de excombatientes, me parece que es importante, porque yo siempre que los miro a ustedes, miro este tiempo que se ha construido las Islas Malvinas y nuestra reivindicación histórica sobre ese pedazo de nuestro territorio, que son 6 millones de kilómetros cuadrados, en otro contexto, ¿no? Yo me crié en la dictadura militar, en tiempos donde no se podía hablar, donde la palabra muerte, secuestro, tortura, desaparecido, guerra, eran palabras cotidianas, y ustedes están creciendo en un tiempo en donde están en libertad, pueden participar, pueden pensar, pueden ser rebeldes contra este tiempo y poder tener esta movilización que uno ve de estas remeras y esta pertenencia que tienen ustedes con la causa Malvinas, pero desde la paz, ¿no? Este cambio de paradigmas que hubo de la guerra por la paz, de la muerte por la vida y de esa construcción de la vida. Estar en un museo, en un lugar que tiene nuestra pertenencia, en este espacio para la memoria, no es menor. Así que gracias por la invitación. No, por favor. Y para mí escribir el libro fue la necesidad de exorcizar esos fantasmas. Si yo le pregunto a ustedes
a cualquiera de ustedes si piensan en morir o piensan en la palabra muerte, seguro que no, pues es una palabra que no existe a los 16, 17, 18 años. Y a nosotros se nos impuso desde lo que fue la guerra. Y esa continuidad después lo que significó la post-Malvinas, porque fue muy dura la guerra, pero la post-Malvinas en una sociedad que no supo asumir la derrota de la guerra, que tuvo que callar esa derrota porque fue muy frustrante, pero que también fue la transición hacia el camino de la democracia, nos dejó casi en el olvido a la gran mayoría de los soldados que volvimos de las islas y durante mucho tiempo no se podía hablar. Y yo tenía necesidad de desahogar, de sacar mi fantasma, de exorcizar esa angustia que tenía y no encontré otro camino después de haber hecho teatro, control mental, terapia de grupo. No había youtubers en aquella época. Y ahí encontré la alternativa de escribir como hacía un escritor francés, Antoine Artaud, desde el alma, ¿no? Cerraba los ojos y escribía como podía, no me importaban las faltas de ortografía, no me importaba si era mayúscula o minúscula, lo que yo necesitaba era sacar ese dolor, sacar esa angustia, que fue un camino que para mí era cerrar lo que era la mirada de Malvinas, porque era decir, bueno, cierro esto para construir otro camino. Y no, fue todo lo contrario, fue como una semilla que se puso ahí y empezó a crecer, empezó a generar un debate que era necesario, porque era una de las primeras veces que hablábamos de la parte humana de la guerra, ¿no? De lo que significó nuestra gesta, nuestra reivindicación histórica, lo que significa Malvinas como territorio, en lo que era, y recién lo veíamos, el Imperio Británico y esa usurpación de ese territorio, de ese mar, con la mayor reserva vitícola del hemisferio sur, con nuestra reserva energética, alimenticia, con esa pretensión de los británicos por la Antártida. Pero también era mirar la otra visión, la de la problemática que llevó a que tengamos más de 500 suicidios de excombatientes, de compañeros que no pudieron soportar esa indiferencia, esa marginación, ese olvido y que no tuvieron otra alternativa. Entonces, de esa perspectiva, Iluminados por el Fuego, ¿puede haber gustado o no? Para mí fue una película maravillosa que hace poquitos días, el 6 de septiembre cumplió 10 años, pero fue una película necesaria para poder hablar de lo que nos pasó como sociedad, mirando hacia el futuro, viendo los errores cometidos y mirando hacia lo que es esta alternativa que hemos tenido en estos últimos años, estos 12 años de democracia, 13 años de democracia, en esta construcción, en esta transformación, en donde los jóvenes son gran protagonistas y poder mirar hacia el futuro apostando por la vida, ¿no? ¿Cuándo fue la primera vez, el primer momento que tomaste dimensión que estabas en una guerra? La semana pasada yo estuve en Siria y la gente con la que te crucé, los cruzosoldados, por ejemplo, te decían, mira, recién me di cuenta que estaba en una guerra cuando me explotó una bala cerca, cuando explotó. ¿Cuándo fue tu momento? ¿Cuando bajaste del avión y viste que estabas en Malvinas? ¿Qué momento tomaste conciencia que estabas en medio de una guerra? Cuando llegué tenía la dualidad, quería ser protagonista de la historia, estar en ese pedazo de historia. Fuiste con la del héroe, fuiste por la gloria. Con la dualidad. Por un lado tenía miedo a morir porque sabía que era una alternativa, pero por otro lado era la aventura de estar ahí, en nuestras islas. Sin duda que fue el 1 de mayo, cuando estábamos ahí muy cerquita del primer bombardeo, estábamos casi frente a lo que era el buque Ciudad de Formosa y pasaban los primeros Sea Harry y pasaron por arriba nuestro y ahí vos te das cuenta de la dimensión. Claro, chicos, ¿qué es era eso? Un avión que tenía la particularidad de que se elevaba verticalmente así, podía volar y que era un avión de última generación que tenían los británicos en aquellos tiempos y que realmente la Fuerza Antiaérea Argentina la combatió con mucha dignidad porque se tuvieron que alejar después de la cercanía de las islas y particularmente donde estaba la mayor concentración de soldados en Puerto Argentino. Pero ahí te das cuenta que la guerra no es joda y que bueno, y uno está ahí y tiene que asumirla, pero siempre es difícil una guerra, ¿no? Yo no creo en las guerras. Y como digo en la contratapa del libro, la guerra es un procedimiento por la cual hombres que no se conocen se ven obligados a matarse por hombres que sí se conocen y no se matan, porque los que conducen las guerras no están ahí, no se matan, no mueren. Sí los soldados, que para muchos es un número, ¿no? Cuando uno agarra el diario dice, bueno, murió un soldado, murieron 50 soldados, murieron 100 soldados, pero para esa mamá que pierde un hijo, para esa novia que pierde su amor de la vida, para aquel hermano que pierde a su cómplice, es muy difícil, es muy duro porque de esa postal no se vuelve nunca más, ese recuerdo perdura en el tiempo. Entonces me parece que a veces humanizar, tomar conciencia de lo que significa ese nombre que para muchos es un anónimo, pero para los que estamos y los que estuvimos allá y para nuestros padres hay una pertenencia, hay un afecto, hay una comunicación. Desde ahí creo que hay que construir lo que significa y lo que es la guerra y lo difícil que son las guerras. Perdona, vos, me voy a cruzar acá abajo mientras vos, si querés, se anda preguntando. No, yo estoy aburriendo, ¿no? No, para nada. Y yo veo a todos los chicos y me veo a Miki también, que somos todos muy chicos, y por ahí uno a veces no sabe qué es lo que tiene que, en qué tiene que pensar, a qué se tiene que sostener para poder seguir adelante. Vos, estando ahí, ¿a qué te agarraste para poder seguir? Yo tenía mucha fe de volver a mi casa, pensaba mucho en mi mamá, ¿no? Mi
mi familia, pero mucho el vínculo de mi madre, que durante ese... Yo me podría haber salvado de la colimba que es Corre, Limpia, Barre, el servicio militar obligatorio en aquellos tiempos, y quise ir porque me era muy rebelde, me llevaba mal con el marido de mi mamá y me anoté para ir a la colimba. Y después, en esa distancia, ahí me di cuenta del valor de los afectos y la comunicación. Y estando en la guerra, uno se da cuenta a veces que por pavadas no valora lo cotidiano, el estar cerca, ¿no? Esa pertenencia, ese diálogo. Y yo me aferré mucho a la esperanza de volver a mi casa y estar particularmente con mi mamá, cosa que, bueno, que por suerte hoy estoy para contarlo y pasó, ¿no? ¿Qué pudiste hacer? Te veía emocionándote mientras... Vos tenés una historia que tiene que ver con Malvinas. ¿Cuántos años tenés? 12. 12. ¿Y por qué tu historia tiene que ver con Malvinas? Porque tengo un papá que se llama Miguel Andersburg, que es el hombre que tocó el acordeón en Malvinas, que llevó el acordeón a Malvinas y tocó por primera vez. Y bueno, nada, eso me emociona mucho porque es como de suerte a veces que te toca tener un papá así. Y te emocionas muchísimo. Yo cada vez que lo veo a él es como que un resumen rápido que veo en su vida, todo lo que le pasó y todo el sentimiento que tuvo él y la angustia que en el momento estuvo. Cuando escuchás a alguien como... Ámbar, cuando escuchás a alguien como Edgardo, que te cuenta la historia de Malvinas, quizás una historia muy parecida a la que te contó tu papá, Sí. Lo primero que se te viene a la cabeza es una lágrima. Claro. ¿Por qué? ¿Por qué te emociona tanto? Porque veo que las personas que estuvieron en Malvinas tuvieron el valor de poder ir a enfrentar todo ese problema, ¿no? Que también, como decía él, que vos estás pensando que podés llegar a morir o que te puede llegar a pasar cualquier cosa y que no sabés qué pensar en esos momentos y que tenés, o sea, sabés que estás en una guerra y, no sé, tenés miedo, tenés angustia, querés estar en tu casa con tu familia. Eso es lo que me llevo a imaginar yo. Pero yo no puedo decir muchas cosas porque yo no estuve en los zapatos de ellos tampoco. Todos estamos en contra de la guerra. Vos particularmente, ¿odias la guerra con todas tus...? Sí, la verdad que sí, no me gusta para nada porque se pueden arreglar de otras maneras en vez que de usar la guerra para eso. Porque ahí estamos matando a personas que ni se conocen por algo político, o sea, por algo que ellos tienen que ir sí o sí, tienen que morirse porque, bueno, pasó algo, que hubo guerra entre personas. Los mandaron. Claro, que los hayan mandado. Gracias, Ámbar. Tenete el micrófono, pásenselo por ahí. Hay más comentarios, ¿no? Me parece. Exactamente, tenemos más chicos por acá. ¿Nombre? Bueno, buenas. Soy Nacho, somos del Centro Guará. Nosotros, junto con Ámbar y un par de chicos más, somos de La Plata. Hace alrededor de 5 años nosotros que ya estamos juntados, somos en su mayoría hijos de combatientes. Y lo que luchamos día a día es por los derechos de Malvinas, más allá de lo lindo que puede ser lo sentimental como es lo de Ámbar, hay toda una parte por atrás que no hay que olvidarla, que es que todavía, por ejemplo, allá en las islas hay un cementerio con 120... Ahí se escucha mejor. Ahí mejor. Que hay cosas, digo, que no hay que olvidar, más allá de lo lindo y lo sentimental que podemos tener. No, lindo nada, me corrijo, pero bueno. Bueno, pero no puede surgir, tiro la pregunta, Sí. no puede surgir algo lindo, digamos, un puente que tenga que ver con algo que nos una con Malvinas y que no sea el horror y la tristeza. Lo lindo que me tocó a mí vivir con las islas es esto que estamos acá unidos, que nosotros somos una agrupación ahora. ¿Cómo fue que se juntaron? Somos hijos de excombatientes del CECIM La Plata, que es el Centro de Excombatientes de La Plata, y quieras o no, por la militancia de nuestros viejos, nos conocimos todos y eso es que decidimos tomar la bandera que ellos tomaron en su momento, luego de llegar de las islas. ¿Pero se conocieron por Facebook o porque sus viejos son amigos? No, nos conocemos desde que somos muy chiquititos. Ah, ok. En su mayoría, yo por ahí con algunos que otros no, pero hay una gran parte de los chicos que no están acá, que no son tan chicos tampoco, pero bueno. Y a lo que quería decir es que no hay que olvidar ciertas cosas, como por ejemplo que todavía en las islas hay 123 compañeros de mi viejo y de los viejos de los chicos que no tienen identidad, que los verdaderos héroes de la guerra son ellos y los caídos, que bueno, y hay bastantes cosas más, pero más que nada no olvidar eso. Y como vos me preguntabas si tengo un recuerdo feliz, no tengo un recuerdo feliz, vivo una actualidad feliz, por así decirlo, que es con los chicos luchar por los derechos de nuestros viejos y mucha gente más que no se lo defendió en su momento.
Ok, y eso que te decía recién, el soldado solo conocido por Dios, ¿no? Son esas tumbas que no tienen reconocimiento. Lo que pasa es que ha habido un proceso en donde de una sociedad que tiene una sola versión de la historia, ¿no? La de la gesta, la de los héroes, cosa que uno reivindica y comparto lo de él, ¿no? Por un lado que ahí están nuestros muertos que merecen su identidad, pero ha habido todo un proceso de transformación a lo largo de estos años, ¿no? Hoy hay un Estado que hace 2 semanas atrás nos daba a los excombatientes la información desclasificada de los archivos, que había órdenes justamente de cómo tratar o esconder cómo se maltrataba a los soldados, cómo se estaqueaba, el tema de la desnutrición, de los pies de trinchera, más allá de nuestra reivindicación histórica, como te decía antes, porque no hay que generalizar y no todos fueron iguales. Pero me parece que de ese proceso de construcción, de que hoy las Islas Malvinas tengan una pertenencia no solamente a Argentina, sino de esta patria grande que ha tomado conciencia de que las islas también pertenecen al continente americano y que de ese lugar haya tenido y tenga este respaldo internacional que está teniendo el país, claro. De lo que significa, bueno, lo que nuestra presidenta en minutos más va a hablar, ¿no? Una vez más, después de 50 años que se cumple en diciembre de esta resolución 2065, de que se le pide al Reino Unido de que se siente a dialogar, pero en ese camino todo este proceso de construcción y de respaldo internacional que va teniendo día a día y que se va acrecentando por parte de los países y los pueblos libres del mundo en lo que significa esta posibilidad de buscar una alternativa del diálogo por la paz. Lo que pasó con el propio Papa Francisco, que mandó una señal clara, ¿no?, de que hay que buscar un camino al diálogo, de que haya un referente como ahora tienen los laboristas en el Reino Unido, que ha sido y se ha acercado y ha hablado muy intensamente con el tema de la posibilidad también de acercarse a esa comunicación y buscar las alternativas para que vuelva a nuestra pertenencia, a esas islas que uno piensa, yo pienso en mis hijos, tengo hijos de la edad de ellos. De la de ellos, tengo de 22, 19 años y un varón de 11. Y pienso en lo que significa todo ese territorio. Seguramente después Javier Figueroa de la Cancillería va a explicar lo que significa ese mar austral, ese territorio inmenso, lleno de reservas, de recursos naturales, de alimentos, de energía y que nos pertenece y que tenemos que pensar que en el futuro ese lugar va a ser fundamental, igual que la discusión que en el año 2041 vamos a tener los países del mundo con relación a las reservas energéticas, alimentarias que hay en la Antártida. Y el Reino Unido tiene la año misma, 2041. Explica por qué. Explica por qué. Porque hay un pacto antártico que se estableció que en el año 2041 se van a sentar a hablar sobre los recursos que hay dentro y abajo de la Antártida. ¿Por qué recién en el 2041? Porque hubo un pacto de no tocar el continente blanco como patrimonio de la humanidad y para que no afecte ese medio ambiente que tiene hoy, que por suerte está y que perdura en el tiempo como una reserva hacia el futuro, pero en algún momento se va a discutir. Y no es casual que el Reino Unido ya haya llamado Mar de la Reina Isabel toda esa zona, que ellos hoy, si uno va a las Islas Malvinas, va a Puerto Argentino, la principal promoción que tienen sus librerías y su merchandising es que es la puerta a la Antártida, porque ellos ya están trabajando en función de esos recursos que hay en la Antártida y que nos pertenecen a nosotros y que tenemos desde hace muchos años como parte de nuestro territorio nacional y que tenemos que seguir trabajando para defenderlo porque ellos están muy interesados y va a generar una situación de tensión y de conflicto mirando hacia el futuro, lo que significan los pasos bioceánicos, es decir, el estrecho de Drake, el canal de Beagle, el estrecho de Magallanes, que esté tan cercano a esa base que es una base monstruosa, la base Moplace, en una de las bases más grandes que hay en el hemisferio sur y que no solamente pretende un control sobre un posible ataque de territorio argentino. Explica por qué les interesaba tanto ganar la guerra, por qué les interesaba tanto el territorio. Porque ¿no? Por los recursos naturales y energéticos y alimenticios y después porque tienen una alianza para controlar nuestra región, lo que significa el acuífero guaraní, los alimentos de esta zona de paz, que ahora por suerte hace pocos días se anunció el fin de una guerra que duró 60 años en Colombia, ¿no?, entre la guerrilla y el ejército colombiano. Y desde ese lugar, llegar a ser una zona totalmente de paz, es ejemplo en el mundo cuando hay tantas guerras. Entonces, ¿cómo no alimentar y construir este proceso de integración buscando un diálogo y buscando afianzar la